Hay juegos que se juegan y hay juegos que te absorben. Juegos en los que no miras el mapa, porque el mundo ya te está hablando. Juegos en los que no avanzas por misiones, avanzas por curiosidad, por sensaciones y por esa necesidad de ver qué hay detrás del siguiente camino. Este top no va de gráficos, no va de números, va de presencia. De esos mundos en los que entras 5 minutos y sales 2 horas después sin saber muy bien lo que ha pasado. De esos juegos que no te sueltan la mano, porque en realidad ya estás dentro. Y si esto empieza así, mejor no parpadear. Arrancamos este top 20 con Firewatch, que no te mete en un mundo enorme, te mete en un lugar muy concreto y hace algo mucho más difícil, te hace creer que estás allí. Una torre en mitad del bosque, silencio, viento y conversaciones por radio que parecen banales, hasta que dejan de serlo. Aquí no hay combates ni mecánicas complejas, hay tiempo, soledad y esa sensación constante de que algo no termina de encajar. Firewatch está aquí porque demuestra que la inmersión no va de tamaño, va de atmósfera. Y cuando un juego consigue que camines despacio solo para escuchar el entorno, es que algo ha hecho muy bien. Y de la soledad absoluta pasamos a un mundo que no te deja respirar. En Stalker 2 Heart of Chernobyl no estás de visita, aquí sobrevives. Este videojuego te mete en una zona que parece viva, hostil, impredecible y donde cada sonido puede ser una amenaza y cada decisión importa más de lo que parece. No hay una música épica empujándote, hay tensión, hay miedo a equivocarte y hay esa sensación incómoda de estar en un lugar que no quiere que estés ahí. Este juego está aquí porque pocos mundos se sienten tan opresivos y reales. No te explica nada, no te cuida, te deja solo y eso te mete dentro como pocos. Y cuando el mundo no te quiere, a veces solo queda explorarlo a tu manera. Y ahí es donde entra en acción Subnautica. Al principio de este juego todo es color, agua clara y peces extraños pero tranquilos. Subnautica te engaña con belleza, nadas, exploras, recogen materiales hasta que decides bajar un poco más y luego otro poco y otro y entonces pasa algo muy concreto, miras hacia abajo y no ves el fondo. Aquí la inmersión es física, es el sonido del oxígeno bajando, es la presión del agua, es el miedo a no saber qué hay ahí abajo, pero querer descubrirlo igualmente. Subnautica te atrapa porque el océano no te necesita, tú eres pequeño, frágil y el mundo sigue ahí, enorme e indiferente. Cuando un juego te hace respirar hondo antes de avanzar, ya no estás jugando, estás dentro. Y si el océano te hace sentir pequeño, el siguiente mundo te hace sentir parte de algo vivo. Aquí no hay prisa, hay caminos largos, caballos cansados y personas que siguen con su vida aunque tú no mires. Red Dead Redemption 2 no te empuja a hacer misiones, te invita a existir en su mundo, a parar, escuchar conversaciones ajenas y ver cómo cae la tarde y sentir que todo sigue aunque tú no intervengas. La inmersión aquí es orgánica, no parece un mapa diseñado, parece un lugar real. Y cuando un juego consigue que te pierdas sin querer avanzar la historia, es que te ha atrapado por completo. Y de un mundo que respira solo, pasamos a uno que no obedece las reglas. Control no quiere que entiendas su mundo, quiere que lo aceptes. Pasillos que se mueven, habitaciones que no deberían existir y un edificio que parece consciente de tu presencia. Aquí la inversión nace del misterio. Lees documentos, escuchas voces, observas detalles raros y poco a poco empiezas a jugar de otra forma, con atención, con cuidado y con curiosidad. Control te mete dentro porque te obliga a mirar, a pensar y a reconstruir el mundo en tu cabeza. Es que te ha atrapado mucho más allá de la acción. Y si aquí el mundo es extraño, el siguiente te habla sin palabras. Un desierto, una montaña lejana y ningún diálogo. Journey es avanzar sin saber muy bien por qué. Caminar, deslizarte, descubrir ruinas y sentir que alguien te acompaña aunque no diga nada. La inmersión aquí es emocional, no por lo que haces, sino por cómo te hace sentir. Journey te mete dentro porque conecta sin explicarte nada y cuando un juego consigue emocionarte en silencio, te ha tocado de verdad. Y ahora, de la emoción pura, pasamos a un mundo donde cada historia importa. Aquí no hay misiones secundarias de relleno, hay problemas, personas y consecuencias. The Witcher 3 te mete dentro porque cada encargo tiene contexto, cada decisión pesa y cada pueblo tiene algo que contar.
No juegas limpiando iconos, juegas interviniendo en vidas ajenas, y cuando te importa lo que le pasa a un NPC, el mundo deja de ser un escenario. Y de un mundo lleno de historias, pasamos a uno que te castiga por existir. En este mundo no hay explicaciones, hay ruinas, silencio y enemigos que no perdonan. Dark Souls te mete dentro a base de respeto, aprendes el mundo muriendo, memorizando caminos y entendiendo peligros. La inmersión aquí es tensión, cada paso cuenta, cada victoria se siente ganada, y cuando un juego consigue que avances con cuidado, te tiene completamente atrapado. Y si aquí el mundo te castiga, el siguiente convierte el camino en el reto. Caminar, cargar peso, elegir rutas. Death Stranding te obliga a pensar en cada paso. No corres, planificas. La inmersión aquí es mental, es sentir el cansancio del viaje, es mirar un paisaje y entender que el trayecto es el juego. Cuando un mundo cambia tu forma de jugar, te deja marca. Y cuando el viaje importa más que el destino, llegamos a un lugar que millones llaman hogar. Porque entrar en Skyrim es volver a casa, no por los gráficos, por la libertad. Perderte, elegir quién eres y crear tu historia. Skyrim te mete dentro porque no te dice cómo jugar, te deja vivir. Y cuando un mundo te acompaña durante años, no es un juego, es un recuerdo compartido. Aquí empiezas sin épica, sin poderes y sin ser nadie especial. Kingdom Come te mete dentro porque no te trata como un héroe. Te trata como a una persona normal en un mundo duro, sucio y creíble. Aprendes a pelear mal, a leer mal y a sobrevivir mal, y poco a poco, a base de insistir, mejoras. La inmersión aquí nace del realismo, de tener que comer, dormir y prepararte antes de salir, y de saber que un error tonto puede mandarte al suelo. Este mundo te absorbe porque no te perdona, y cuando sobrevives no te sientes poderoso, te sientes orgulloso. Y de un mundo que te exige respeto, pasamos a uno que te lo quita todo. The Last of Us Parte 2 te mete dentro porque no busca agradarte, te obliga a mirar situaciones desde ángulos que no quieres, te hace avanzar con un nudo en el estómago. La inmersión aquí es emocional, es jugar sabiendo que nada va a salir limpio, y cuando un juego te hace sentir culpable, incluso cuando sobrevives, te ha atrapado de verdad. Y si aquí la inmersión es emocional, el siguiente mundo te rompe por la exploración. Outer Wilds no te da objetivos claros, te da curiosidad, un sistema solar pequeño, un bucle constante y la sensación de que el conocimiento es tu única arma. Aquí la inmersión nace del descubrimiento, de entender poco a poco cómo funciona el mundo, de unir piezas en tu cabeza hasta que todo encaja. Outer Wilds te mete dentro porque no te lleva de la mano, te observa aprender y cuando entiendes algo por ti mismo, la sensación es incomparable. Y de un universo que se descubre pensando, pasamos a uno que se siente hostil desde el primer paso. Aquí el aire importa, las balas importan, el silencio importa. Metro Exodus te mete dentro porque todo es supervivencia. Exploras con cuidado, escuchas cada ruido y miras el entorno como si pudiera matarte. La inmersión aquí es física, es limpiar la máscara, es comprobar filtros, es avanzar sabiendo que no puedes permitirte errores. Este mundo te atrapa porque no te hace sentir seguro nunca y cuando un juego consigue eso, te tiene completamente dentro. Y si aquí sobrevives por instinto, el siguiente mundo te atrapa por obsesión. Elden Ring no te marca el camino, te suelta y observa qué haces. Un mundo enorme y abierto, lleno de secretos, peligros y maravillas. La inmersión aquí nace de la libertad, de ir donde quieres, de perderte y de encontrar algo que no esperabas. Este juego te absorbe porque siempre hay algo más allá del horizonte, y cuando un mundo te llama sin decirte nada, te quedas. Y de la libertad absoluta pasamos a un mundo que te obliga a escucharlo. Rapture no es un escenario, es una idea, un mundo bajo el mar, ruinas de lo que fue una utopía, voces que te cuentan historias rotas. BioShock te mete dentro porque todo tiene significado, cada pasillo, cada grabación y cada enemigo. La inmersión aquí es intelectual y atmosférica, y cuando un juego te hace pensar, incluso después de apagar la consola, ha ganado. Y de una ciudad caída pasamos a un lugar donde el mundo te observa. Aquí no corres, te escondes. Alien Isolation te mete dentro porque te hace sentir presa. Escuchas pasos, respiras despacio y te quedas quieto esperando.
La inmersión aquí es terror puro, no por sustos baratos, es por tensión constante. Y cuando un juego te obliga a bajar el volumen del mando porque tienes miedo de hacer ruido, ya no estás jugando, estás sobreviviendo. Y de una amenaza constante pasamos a un mundo que se siente real incluso cuando no lo miras. Aquí el mundo no te necesita, sigue su ritmo. Red Dead Redemption te mete dentro porque todo parece vivo, personas que trabajan, caminos que llevan a historias, paisajes que cuentan algo sin palabras. La inmersión aquí es tiempo, es dejar que el mundo fluya, y cuando un juego te hace disfrutar, simplemente estando ahí, te ha ganado. Y de un mundo vivo pasamos a uno que se siente demasiado real. Night City no te deja respirar, luces, ruido y movimiento constante. Cyberpunk 2077 te mete dentro porque te abruma, porque te sientes pequeño en una ciudad enorme, porque cada calle parece esconder una historia. La inmersión aquí es sensorial, visual y narrativa, y cuando un juego te hace sentir que formas parte de una ciudad que no duerme, ya no hay vuelta atrás. Y si Night City es exceso, el siguiente mundo es presencia absoluta. Breath of the Wild te mete dentro porque te respeta, te deja experimentar, equivocarte y descubrir. Cada colina es una pregunta, cada valle una posibilidad y cada paso una decisión tuya. Este juego es el ejemplo perfecto de inmersión total, porque no te empuja, este juego te invita. Y cuando un mundo te invita a explorarlo a tu ritmo, te quedas. Y cuando juntas todos estos juegos, entiendes algo importante. La inmersión no va de gráficos, va de cómo te hacen sentir. Algunos te aíslan, otros te tensan y otros te emocionan. Pero todos tienen algo en común. Cuando entras, no sales igual. Si te has quedado con esa sensación, aquí mismo en breve tendrás una lista de reproducción donde seguimos explorando mundos que se sienten vivos. Y un vídeo más que encaja perfecto con este viaje. Y ahora quiero leerte a ti. ¿Qué tipo de mundos te gustaría recorrer en el próximo top? Déjamelo en comentarios, porque este canal se construye con los que se quedan hasta el final. Porque si has llegado hasta aquí, es porque en algún momento de este viaje te has visto reflejado en uno de estos mundos. Porque al final, los videojuegos que de verdad recordamos no son los que terminamos, son los que nos acompañan. Los que nos hicieron parar, los que nos hicieron avanzar con cuidado, los que nos hicieron perder la noción del tiempo y olvidarnos, aunque fuera por un rato, de todo lo demás. Da igual si fue explorando, sobreviviendo, decidiendo o simplemente caminando. Cada uno de estos mundos nos ofreció algo distinto, pero todos nos regalaron lo mismo, esa sensación de estar en otro lugar. Y eso es lo que buscamos cuando encendemos una consola, no solo jugar, no solo pasar el rato, sino sentir que estamos viviendo algo que merece la pena recordar. Si este viaje te ha removido por dentro, si alguno de estos juegos se te ha quedado rondando la cabeza, entonces sabes que todavía quedan muchos caminos por recorrer. Aquí seguiremos explorándolos, uno a uno, con calma y compasión, y con la misma idea de siempre, no jugar por jugar, sino entrar de verdad en cada mundo. Porque cada uno de estos juegos te hacen sumergirte dentro de tu propio mundo. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamers tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.